Buen día a todos y bienvenidos al cuarto capítulo de Humanismo sin ansiedad. El día de hoy los acompañaremos Amelia Rosendo, Mauricio Aguilar. Luis Saavedra. Fer Vidal. Y Rodrigo Grajales. Recapitulando, la Europa del siglo XVII volvió a una época conflictiva y se originó una profunda crisis económica. Esta repercutió en el libro. Recordemos que el libro fue el medio de difusión de ideas. Con este ambiente surgen censuras políticas y sanciones, las cuales generaron una disminución de su comercio, dando pie a un mercado negro. Sí, claro. Recordemos que en esta época el libro era descuidado en su conformación, su construcción en general era de baja calidad y además de un gran número de errores, su formato no era muy diferente del que encontramos en la actualidad. Bueno, recordemos que en este siglo se desarrollan las monarquías absolutistas, toda esta corriente del barroco. Nace el mercantilismo con las correspondientes guerras para controlar las materias primas. Claramente podemos observar un siglo de crisis económica generalizada, ah, que puede hacerse responsable a las reglas de religión que en ese entonces acudían en Europa. te entiendo, Feri, concuerdo contigo, pero no hay que olvidar que fue un siglo notable en el desarrollo de pensamiento, de ciencia y de creación literaria. Sí, nadie lo niega, Amelia, pero con esto la actividad del libro entraría en crisis. Nos referimos a que los libros se publican con la calidad más baja, tratando de abaratar los precios para conseguir una mayor cuota de mercado. Al ampliar el público y este no saber leer, se necesitan lecturas más sencillas. Así nacen los folletos o relaciones de sucesos, que son de carácter informativo o polémico. Aparecen también las publicaciones periódicas y las revistas científicas. Cierto, la ilustración y ornamentación barroca ocupan las portadas del siglo XVII como profusión de frontispicios, letras iniciales, cabeceras, remates, escudos nobiliarios, emblemas, alegorías y retratos. Los grabadores comienzan a salir del anonimato y a firmar sus obras, estos provenientes del norte de Europa, sobre todo de Holanda, y ellos forman en sus técnicas a la siguiente generación. Claro, y a su vez en este siglo también se produce la eclosión del grabado en cobre, que hasta entonces los grabados siempre habían sido en madera, aunque en 1477 ya se había intentado un libro con grabados en cobre. Este se rechazó debido a la necesidad de crear dos tapas para el texto y otra para los grabados, cosa que no sucedía para los grabados de madera. Hablando un poco de la encuadernación, nos encontramos con varios volúmenes encuadernados en piel francesa jaspeados, imitando a la concha de una tortuga, o coloreados con carburo de hierro y sin más decoración que la del lomo del libro. Pero por su parte, parte inglesa, en bandana no poseía guardas en el interior. Además, es sabido que en España, nos encontramos con la típica encuadernación de entrega con el rótulo en el lomo. Así es, y estas eran encuadernaciones modestas procedentes de siglos anteriores a las cuales los grandes coleccionistas eran ajenos. También en Francia imperaba el estilo a la fanfare, pero a principios del siglo empezaron a usarse hierros con líneas punteadas, extendiéndose al lomo o al interior de las tapas. En las guardas, que hasta entonces era de papel blanco, también aparecen ahora jaspeadas al igual que los cantos. Y ahora, pasando al siglo XVIII, con el llamado siglo de las luces, en este siglo prevalecía una mentalidad que hacía de la ciencia y la razón verdades incuestionables. Se extendió por Europa un movimiento racionalista laico que buscaba el conocimiento, se interesaba por la ciencia y aportaba una nueva visión del mundo, la ilustración. Claro, como bien dices, en la Ilustración fue donde nuevas ideas se difundieron, y estas lo hacían a través de las tertulias, las que tenían lugar en academias o sociedades de amigos. Claro, las nuevas ideas consiguieron mejoras técnicas en cuanto a la imprenta y la tipografía. Nos deja ver que los libros que se imprimían eran mejores y más legibles. La tinta era de mejor calidad
y el papel de mejor acabado. Y bueno, ya saben que a mí me encantan los datos curiosos, así que les traigo uno. ¿Sabían ustedes que se introdujo el sistema de medir de punto Diot por ese entonces? Obviamente fue introducido por un miembro de la familia de impresores Diot y consistía en una regla para establecer la medida de los cuerpos tipográficos, cosa que en la actualidad, pues, los procesadores de texto de nuestras computadoras ahora han heredado. Wow, qué interesante dato. Pero ¿sabías tú que en España hubo una serie de cambios positivos debido a la protección y al impulso de las artes tipográficas, el cual dio el rey Carlos III? Y como ejemplo de esto podemos dar que en 1763 los impresores y fundidores de letras quedaban exentos del servicio militar. Esto que mencionan es muy importante porque podemos notar el claro contraste con el siglo anterior. Nos encontramos en uno de los momentos más brillantes de la historia del libro. Se aportó poco en ideas literarias, pero las que hubo fueron publicadas con excelente calidad. Se utilizó el mejor papel, la mejor letra, la mejor tinta y las encuadernaciones eran extremadamente cuidadas. Claro, estamos en la época dorada del libro. El estilo barroco cede su sitio al estilo rococó, que se convirtió en el heredero brillante y ligero, alegre y elegante, que congeniaba con las formas y el estilo de vida que caracterizaba a las clases superiores del siglo XVIII. Se contrapuso a lo pesado y pomposo del siglo anterior. Claro, Amelia, las portadas eran más ligeras, el papel de los libros era más liso, blanco y de mejor calidad. Y claro, las letras eran más diáfanas y claras. La ornamentación se libera de la estricta simetría y sus motivos se disponen de modo asimétrico. En Europa, los libros llevaban ilustraciones pequeñas y se llevaban a ver que en Francia se destacaron algunos buenos ilustradores. Bueno, se dio un giro completo de 180 grados en los centros intelectuales de este siglo, ya que no eran ni monasterios ni universidades, sino los salones de casas nobles, librerías, academias e incluso cafés donde se formaban estas tertulias de amigos que leían y hablaban, discutían de temas literarios, históricos, científicos, sociológicos, incluso políticos. Y bueno, claramente para esta época había dejado de escribirse en latín, pero surgieron barreras aún así para la intercomunicación de los hombres de ciencia. La solución a esto desembocó en que el francés como idioma se puso de moda. El incremento de número de lectores y de aficionados a la bibliofilia favoreció la difusión del libro a pesar del control de las autoridades y de las altas tasas legisladas. ¿Sabían que los temas que predominaban eran los científicos, morales y literarios en los que abundaba la literatura galante, erótica, porno, novela y poesía? Y bueno, retomando lo que dijimos de los ilustradores franceses, se produjo un apogeo francés de los libros ilustrados, de 1750 a 1775. Gracias a la afición y al lujo de la corte, se pudieron mantener que requerían un coste elevado. ¿Y cómo no, Mau? Si había ilustraciones ornamentales y de la página entera de acuerdo al tema del libro. Bueno, algunas de las obras ilustradas más importantes, por mencionar algunas, son Molière, que fue escrita en 1734, con ilustraciones de Beaucaire, las fábulas de Fontaine de 1759, con ilustraciones de Autry, y quizás el libro más bello que podemos considerar es Choic de Chansons de 1773, perdón, de Laborde y editado por Lormet. Así es, era una literatura muy bella y hedonista. Las grandes obras francesas del pensamiento de Montesquieu, Rousseau, Voltaire se publicaron fuera de Francia y esto fue por su mordacidad. Claro, Mau, cabe resaltar la importancia de los nuevos tipos de imprenta, los nuevos punzones de Louis Luz, los de Fournier y claro, los de la familia Didot, en los que la tipología actual está basada. Bueno, y Francia no se quedaría atrás.
en temas de encuadernación, ya que aparece el encaje o dentel en las portadas. También se popularizó el mosaico. Así es, y a finales del siglo Napoleón era emperador, por lo cual de las alegres y ondulantes líneas rococó se pasó a una imitación de la simplicidad lineal de la antigüedad con el estilo imperio. Por otro lado, si hablamos de Inglaterra, pues gracias a la revolución industrial que se convierte en la primera potencia del mundo, hablando de Inglaterra, pues hace pionera en el mundo del libro, fuertemente influenciada por las modas francesas y su afición a la bibliofilia. Claramente los gobiernos ingleses despertaron y desde fines del siglo XVII crearon leyes que favorecían el alza del libro. Así la libertad para instalar las imprestas o la ley de propiedad intelectual de 1709 en Inglaterra. Sí, los libros no eran un lujo si no se enfocaban en el contenido. Eran sobrios, pero magníficos en su construcción tipográfica, impresión a papel y texto. Entre los impresores destaca Baskerville, que inventó una tinta muy negra y un nuevo papel satinado. Publicó Bucólica y Geórgicas de Virgilio y Paradise Lost de Milton. Con esto podemos observar el desarrollo que tuvo el libro en los siglos XVII y XVIII, transformándose y evolucionando a sí mismo a la par de la sociedad en la que se involucraba, dejando ver la importancia que tuvo este objeto en la época moderna y cómo este cada vez se parece más a lo que conocemos hoy en día. Pero este último tramo lo veremos en el siguiente capítulo de Humanismo sin ansiedad. Nos vemos en la siguiente.